Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy os voy a mostrar los conceptos clave para que podáis aprender a valorar un negocio o un proyecto por vuestra cuenta. Este es un vídeo que me habéis pedido en el Club de Inversión Sensata, al cual os invito, si no sois miembros, para que podáis votar pues, el próximo vídeo o cualquier otro tema que queréis que analice. Para empezar este vídeo empezaremos pues explicando lo que es la estructura de capital de un negocio, ¿no? Cómo se financian los negocios o los proyectos. Luego pasaremos a analizar el coste del capital, no es lo mismo equity que deuda, etcétera. Luego pasaremos a explicar lo que es el flujo de caja, que esto es fundamental entenderlo, ¿no? Porque de ahí es donde se deriva un precio. Y finalmente el cómo llegamos a una valoración, cómo llegamos a que este negocio vale X cantidad de dinero, ¿no? Todos los cálculos detrás de ello. Antes de empezar con el vídeo me gustaría invitaros al Club de Inversión Sensata. Aquí publicamos informes y análisis exclusivos sobre posicionamiento de mercado, qué están comprando los grandes inversores como Ray Dalio, Warren Buffett y Stanley Druckenmiller. También hablamos sobre fondos de inversión, actualidad económica y cultura financiera. Además, en este club podéis interactuar y conocer a otros inversores. Si estáis interesados en uniros, lo podéis hacer a través del código QR que veis en pantalla o con el link de los comentarios. Seguimos con el vídeo. Empezamos con la estructura de capital. Aquí hay que tener muy claro lo que significa cada cosa. Tenemos activos, ¿vale? Estos activos son los que hacen funcionar el negocio, ya sean máquinas, coches, etcétera, ¿no? Incluso personas o programas, tal. Y estos activos no funcionan con aire, ¿no? Pues se tienen que comprar, se tienen que financiar con algo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues se financian o con fondos propios, que es con dinero de nuestro bolsillo que inyectamos en el negocio, o con socios, ¿vale? O sea, puede ser o nuestro dinero personal que inyectamos en el negocio, o dinero de socios que quieran emprender con nosotros este proyecto o esta empresa, ¿no? Y luego está la deuda financiera. ¿Vale? Que esto es lo que nos proporcionan pues, entidades financieras a cambio de intereses, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia? Vale, pues que en fondos propios tú como accionista, como dueño del negocio, o sea, te pertenece por ley un porcentaje de los ingresos netos del negocio, ¿no? Digamos que tú tienes un negocio que vende sillas, has vendido 100 sillas y has generado 50 euros. Vale, pero el problema es que tú tienes también otro socio, no vais 50-50. Entonces, esos 50 euros a ti te corresponden 25. Te da ese derecho legal a los beneficios que tenga ese negocio, ¿no? Por eso eres accionista, ¿no? Eres parte de los fondos propios del negocio. Pero ahora lo que vamos a explicar aquí es el coste del capital. No es lo mismo ser un accionista, que tienes más riesgo, que ser un acreedor, ¿no? En este caso, prestar dinero a una empresa, ¿no? Entonces, hay que primero calcular el coste del equity, que es el coste de ser accionista de un negocio, ¿no? Y esto es básicamente cuánto quieres ganar al año como inversor de esta empresa o proyecto. ¿Qué hay que tener en cuenta para calcular este coste? Pues primero, la tasa libre de riesgo, ¿vale? Ya sabemos que en Europa el Banco Central Europeo ha fijado en un 2% la remuneración a depósitos. Entonces, aquí podemos ya ver que al plazo de un año, ¿vale? Para mantenerlo simple, vamos a utilizar la tasa del Banco Central Europeo, que es un 2%, ¿vale? Este es el mínimo retorno que le vamos a pedir a una inversión, ya que poniendo el dinero en un fondo monetario que no tiene ningún tipo de riesgo, nos van a pagar un 2%. Entonces, eso es lo mínimo que vamos a pedir. Luego está el retorno del mercado, ¿vale? Si el mercado, digamos, el SP500 nos da un 7% anual, ¿vale? Pues vamos a tener esto en cuenta, ¿no? Porque podemos estar invertidos en este negocio o estar en el SP500. Al final va a ser una cuestión de ver cuál nos da más, ¿no? En este caso, relativo a el riesgo que asumimos, ¿vale? Si es una empresa muy conservadora, como puede ser, yo que sé, un Coca-Cola o una empresa, digamos, de energética, un Iberdrola, que normalmente tienen menos riesgo que el mercado en general, ¿no? Entonces tiene una beta
que esta es la sensibilidad a mercado, tienen un riesgo menor, digamos, tiene un riesgo de 0,5, lo que quiere decir es que si el mercado sube un 1%, este sector o esta industria en la que se encuentra este negocio pues suele subir la mitad o bajar la mitad, o sea, tiene la mitad del riesgo, ¿no? Entonces, podemos sacar matemáticamente pues un valor, ¿no?, para este equity, ¿no?, para el coste del equity, para ver lo que queremos pedirle a la empresa por ser accionistas. Pues vamos a tener la tasa libre de riesgo para empezar, ¿no?, como mínimo, más el riesgo que asumimos en el proyecto, ¿no? Hemos dicho que a lo mejor este proyecto es un 0,5, es la mitad, ¿vale? Entonces lo que hacemos es al retorno de mercado, que es un 7, que ya incluye esta tasa libre de riesgo, se la restamos, ¿vale? O sea, 7 menos 2 es 5. 5 por 0,5 es 2,5. Entonces nos saldría un coste del equity de 2% más ese 2,5, que sería un 4,5 que le pediríamos, ¿vale? Y en este caso, he preparado pues un tema, un Excel, donde podemos ver esto de forma práctica, ¿no? Donde analizo el invertir en comprar un edificio para hacerlo de Airbnb, ¿no? Y aquí lo que digo es, vale, yo por el riesgo, o sea, al final está muy bien la práctica, la teoría del el retorno de mercado, la tasa libre de riesgo y tal, y no sé qué, no sé cuántos, pero yo digo, mira, yo, para hacer las cosas simples, si yo quiero entrar en este proyecto, yo como accionista quiero ganar un 20% anual. Entonces yo aquí pongo 20%, ¿vale? Y ahora me pregunto, ¿cuánto me cuesta financiarme? ¿Cuál es el coste de deuda, ¿no? Que es lo que explico aquí, CADE, coste de deuda. ¿Cuánto me piden por financiarme? ¿Qué tiene en cuenta, ¿no?, la entidad bancaria que me financia? Pues primero el orden de cobro, ¿vale? Menor riesgo que equity. ¿Por qué? Porque en el caso de quiebra, ellos van a cobrar antes que nosotros, se van a liquidar los activos que tenemos aquí, ¿vale?, a mercado, y primero vamos a pagar las deudas financieras y lo que sobre va a ir para fondos propios, para los accionistas, ¿vale? Entonces, el orden de cobro es, tienen prioridad la deuda, ¿vale? Entonces, ya de por sí es menor riesgo. Entonces, el coste de deuda casi siempre o siempre va a ser inferior al coste del equity, ¿vale? O sea, como mucho puede ser igual, pero normalmente es mucho menos. Luego también va a influir el plazo, ¿vale? A mayor plazo, mayor riesgo. O sea, una entidad que te financia 10 años, a saber lo que puede pasar en 10 años, ¿no? O sea, prefieren financiarte a menos por el tema de riesgo, ¿no? Si te financias a 30 años, es probable que te suban el coste de la deuda. Si te financias a un año, es probable que te lo bajen, ¿vale? Luego también, súper importante, la calidad de las garantías que ofreces en cuanto a liquidez, si son fácilmente convertibles a líquido, ¿vale? Y en cuanto a valoración, no es lo mismo aportar como garantía un inmueble, que saben que hay un mercado, que a lo mejor aportar como garantía una máquina súper específica que te hace botellas de cristal, porque claramente no hay un mercado, o sea, eso es un nicho, entonces no hay liquidez y la valoración, pues en caso de querer liquidar esto, va a ser muy baja. Entonces, cuanto mayor sea la calidad de las garantías, menor coste de deuda te van a dar, ¿vale? Y luego está muy importante entender el concepto de loan to value. Cuánto dinero te van a prestar y cuánto es el valor de los activos que tienen en garantía, ¿vale? Que en este caso, ¿vale? Si os enseño el Excel, aquí podemos ver un loan to value del 60%, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros vamos a comprar un edificio de 1.000.000 de euros y vamos a pedir un 60% prestado. O sea, a ellos les damos la garantía de un edificio que vale 1.000.000, pidiéndoles 600.000 euros prestados. ¿Y qué hacemos nosotros? Ponemos la diferencia, ponemos los 400.000 euros para poder comprar este activo, ¿no? Ya podemos ver un poco la estructura que mencionaba en la slide anterior, ¿no? En este caso vamos a financiar este activo, la compra de este edificio, ¿vale?, que vale 1.000.000 de euros, financiándolo con 400.000 euros de fondos propios y 600.000 euros de deuda, ¿vale? Esto para el banco es atractivo,
¿Por qué? Porque les damos mucho margen, les estamos dando un margen de 400.000 euros en caso de que no paguemos los intereses para liquidar este activo que vale 1.000.000, ¿no? Porque digamos que ahora de repente yo me vuelvo loco, dejo de pagar intereses y dicen, no, necesitamos recuperar nuestros 600.000 euros más los intereses, hay que liquidar activos, ¿vale? Entonces lo que hacen es decir, mira, sabemos que Manuel lo compró por 1.000.000, lo vamos a poner por 800 y lo vendemos rápido, ¿vale? Sin perder dinero, porque nosotros recuperamos los 600 y luego ya Manuel se apañará esos 200 que sobren para él. Y él tiene una pérdida de 200.000 euros porque puso 400, ¿no? Y solo han sobrado 200 después de pagar la deuda. Entonces, si pasamos otra vez al Excel, aquí podemos ver, pues eso, la estructura de financiación que tenemos, ¿no? Y una vez ya sabemos que tenemos 60% deuda y 40% equity, ¿no? Que vamos a poner 400.000 y ellos 600.000, podemos calcular el precio ponderado, ¿no? De nuestra estructura de capital. Sabemos que un 60% de la estructura nos cuesta 4%, ¿vale? Y el otro 40% nos cuesta un 20%, lo que nos da una media ponderada de un 10,4, que es el WACC, ¿vale? Es nuestro coste del capital, que nos sale a 10,4. Si, por ejemplo, nosotros digamos que aumentamos el loan to value, ¿vale? En vez de que nos presten 600, queremos que nos presten 800 para poner nosotros menos capital, arriesgamos menos capital, menos riesgo, pero esto el banco lo sabe y no es tonto. Entonces, lo más probable es que si aumentemos nuestro loan to value nos suba el coste de la deuda a un 5, un 6%, que aún así sigue siendo inferior que lo que estábamos pagando antes, ¿no? Hemos visto que a un 4% poniendo un 60 nos sale del 10, sin embargo, un 80 y nos ponen un interés del 6, nos sigue saliendo inferior a ese 10,1 que veíamos antes. O sea, que como accionistas, siempre queremos que el coste del capital sea lo más bajo posible, ¿no? Y en este caso lo conseguimos a pesar de que nos suba el coste de deuda. O sea, siempre hay que maximizar la deuda, ¿vale? Mientras que nos baje esa media ponderada del capital, ¿no? En este caso lo podemos dejar así, ¿no? Algo más realista, ¿no? Pues bueno, un 6% con un 80%. Entonces, a mí el comprador, ¿vale? Del edificio me está pidiendo 1.000.000 de euros. Entonces yo tengo que decir, vale, si yo ahora pago 1.000.000 de euros, ¿es esta operación rentable, ¿no? Porque al final el precio te lo marca el mercado, el vendedor te dice 1.000.000 de euros te pido. Entonces yo, en base a unos parámetros operativos, voy a analizar, porque estos parámetros operativos al final nos van a dar el flujo de caja, que es un concepto que voy a explicar ahora, ¿no? Entonces, en base a este precio que me dan, voy a analizar si este precio es bueno o es malo, ¿no? Que eso vamos a responder ahora. Para responder a esa pregunta hay que entender lo que es el flujo de caja. ¿Cuánto dinero genera este negocio o proyecto, ¿no? O incluso activo? Se puede analizar incluso por activo. Para calcular el flujo de caja hay que calcular los ingresos, ¿vale? Si ingresamos 100, ¿vale? ¿Cuánto nos cuesta ingresar 100 euros? Eso es el gasto operativo del negocio. Si nos cuesta 50 euros generar 100, ¿vale? Y dentro de esos 50 hay gastos que no son, que requieren un pago en efectivo, ¿no? Como puede ser la depreciación y la amortización. Para los que no sepan lo que es la depreciación y amortización, es cuando yo compro una máquina por 100 euros, esta máquina con el tiempo pues se va depreciando, ¿no? Va bajando en valor, ¿vale? Esto realmente es un gasto por utilizar que yo estoy teniendo de la máquina, pero realmente yo no pago este gasto en efectivo, ¿no? Es un gasto, pues, digamos, intangible, que solo se hace tangible a la hora de vender este activo dentro de 10, 20 años, ¿no? Que ya decimos, mira, yo compré la máquina por 100, la he reventado todos estos años y al año 20 pues ahora vale 50, ¿vale? Pues hemos ido contabilizando esa depreciación a lo largo de los años porque realmente la ha habido, ¿no? Pero no es un gasto que hayamos tenido que pagar en efectivo. Entonces, lo que hacemos es sumar esta depreciación, ¿vale? De estos 50, 20 eran de depreciación. Entonces, esto lo sumamos porque realmente nos representa un flujo de caja
negativo, ¿no? Entonces, lo sumamos, le restamos los impuestos, que en este caso he calculado que los impuestos son un 25% de ingresos menos gasto operativo, ¿vale? Que saldría 12,50, ¿no? Al final un 25% de 50 es 12,50. Y luego también le tenemos que restar lo que reinvertimos en el negocio, que se llama CAPEX. Es lo que, imagínate, nos hemos gastado 20 euros en una máquina nueva para producir más. Pues esto es un flujo de caja negativo, ¿vale? Porque estamos reinvirtiendo en el negocio. Esto está muy bien porque a futuro el tener esta máquina nueva nos va a traer más ingresos, ¿no? Pero bueno, es un flujo negativo para este año. Y luego también muy importante tener en cuenta los cambios de circulante, porque a pesar de que tenemos un gasto operativo de 50, ¿vale? Sabemos que hay muchas empresas que no pagan en el momento, ¿no? También se financian con sus proveedores. Es decir, yo necesitaba madera, ¿vale? Esta madera me ha costado 25 euros, ¿vale? O 20, en este caso, me ha costado 20 euros la madera, pero yo no la he pagado ya. La voy a pagar dentro de un año. Entonces, realmente yo tengo una deuda a corto plazo con esta empresa de 20 euros y esto es capital que no ha salido de la caja, ¿no? Sigo teniendo este capital, entonces hay que sumarlo, ¿vale? Porque aún tengo esta caja. Lo que nos sale un flujo de caja de empresa de 57,50, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Es el flujo de caja on lever, que es lo mismo que de empresa. Si nos fijamos en el ejemplo que tengo aquí, podemos ver que en base a estos parámetros operativos, pues de ocupación media, precio noche, cuántos pisos tenemos, cuántos vamos a ocupar, etcétera, pues nos sale que en el año 1 vamos a tener unos ingresos por alquiler de 189.000 euros, ¿vale? ¿Qué gastos operativos tenemos? Pues tenemos la plataforma, alarmas, sueldos, el IBI, etcétera, que eso no lo he añadido, pero está por añadir. Lo que nos sale unos gastos operativos de un flujo de caja, ¿no? Si sumamos todos estos, de 118.000 euros, ¿no? Y bueno, esto lo proyectamos porque al final esto es a futuro. Tenemos año 1 hasta año 10. Esto es una proyección, ¿vale? En base a unos parámetros. Esto es un arte, ¿no? Porque esto es lo que yo creo que va a pasar. Que igual, al final nadie sabe lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Pero más o menos, puedes decir, puedes ser conservador, puedes ser muy agresivo, tal. Ya depende de ti, ¿no? Si modificamos a lo mejor la ocupación media de un 50 a un 90%, pues vamos a generar mucha más caja, porque vamos a tener muchos más pisos alquilados y por lo tanto nuestros alquileres van a subir mucho, ¿no? Entonces, cuanto más conservadores seamos, más margen vamos a tener de revalorización, ¿no? Entonces aquí podemos ver que durante los años, en este gráfico, nos muestra cuánto vamos a generar cada año. Vemos que el primer año, como hacemos la compra del inmueble, pagamos 1.000.000 de euros, ¿no? Ese es nuestro flujo de caja de empresa. La empresa paga 1.000.000 de euros al vendedor, pero luego en un año ingresamos en alquileres 118.000 euros, ¿no? Después de pagar todos los gastos. Y bueno, esto va incrementando a lo largo de los años por inflación, etcétera, 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 hasta el año 10 que vendemos el edificio e ingresamos pues lo de la venta, ¿no? Que ahí donde calculamos la revalorización, ¿no? Ahí hemos estimado más o menos que si nuestro coste del capital es un 8,8, que es lo que va a pedir también el comprador, pues en base a el flujo de caja, bueno, el alquiler en este caso, bueno, sí, flujo de caja, va a querer un yield del 8,8, ¿no? Que esto al final es cuánto me genera de caja el activo, cuánto pago, ¿no? Pues el comprador va a querer un 8,8, igual que nosotros. Pues lo que hacemos es la inversa, dividimos el flujo de caja entre 8,8 y eso nos da lo que nos pagaría para obtener el comprador esta tasa, ¿no? Que nos daría pues 1.700.000, ¿no? Y esto al final también se suma al flujo de caja de ese año, porque tenemos los alquileres y al final del año vendemos el edificio. Entonces se suma todo y nos daría un flujo de caja final de 1.871.000 euros, ¿vale? Y ahora que ya tenemos claro el concepto de flujo de caja, ¿no? Cuánto dinero nos va a generar este negocio, ya pasamos a la valoración, ¿vale? Que la valoración de la empresa, del negocio, del activo, del proyecto, reside en su generación de flujo de caja futuro y descontado al presente. No sirve de nada que este negocio haya generado dinero en el pasado. O sea,
sirve si vamos a utilizar esta información para calcular el futuro, pero como tal, estrictamente en la valoración, no, ¿vale? A mí me da igual que haya generado 1.000.000 de euros el año pasado, a mí me interesa lo que vaya a generar a partir de ahora. ¿Por qué? Porque es que ese millón ya lo tenemos en caja, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Tenemos en cuenta la tasa de crecimiento, cuánto van a crecer los ingresos de mi negocio, ¿vale? ¿Cuánto van a crecer los gastos de mi negocio? ¿Cuánto va a crecer el mercado potencial de mi negocio? Hay que entender muy bien el modelo de negocio al que nos exponemos, cómo funciona, cuáles son las demandas del consumidor, qué vamos a hacer para atraerlo. Todo eso influye en las tasas de crecimiento del negocio, que eso es lo que más influye en la valoración, porque al final de eso derivamos los ingresos, los costes y luego la inversión necesaria para obtener esos ingresos, ¿no? Y luego también muy importante cómo vamos a gestionar ese circulante. Lo último que queremos es que no podamos ejecutar el negocio porque tenemos que pagar nosotros tenemos que pagar a los proveedores y nuestros clientes no nos están pagando, ¿no? Y ahí tenemos un problema, y es que tenemos deudas por cobrar, pero los que nos han pagado, nos han traído la madera, nos están pidiendo el dinero ya. Entonces, hay que gestionar eso. Nos tienen que pagar los clientes para que nosotros podamos pagar a los proveedores. O sea, no puede ser que el cliente no me pague y el proveedor me pida el dinero, ¿no? Entonces hay que gestionar ese circulante. Y en base a todos estos factores, vamos a conseguir calcular el valor de la empresa, ¿vale? Descontando todos estos flujos de caja que vamos a ver aquí, ¿vale? Aquí vemos todos los flujos de caja que tenemos. El primer año, pues, o sea, vamos a tener el primer año 118.000 euros, tal, hasta el año 10, donde obtenemos los alquileres, restamos los gastos y además vendemos el edificio. Cosa que si descontamos todo esto a la tasa del capital, ¿vale? Del coste del capital, lo que pedimos, ¿vale? Como inversores, hemos visto que como accionistas pedimos un 20% y los de deuda, los bancos nos piden un 6%, ¿vale? Entonces, si descontamos eso a esta tasa, nos da un valor presente del activo de 1.600.000. Y recordemos que el vendedor solo nos pide 1.000.000. Entonces, aquí ya podemos ver que hay una diferencia positiva, que eso es el valor neto presente. Entonces, si el valor neto presente es positivo, quiere decir que el valor del activo, el valor intrínseco del activo, es superior a lo que nos está pidiendo el vendedor. Por lo tanto, según nuestros parámetros de inversión, estaríamos haciendo una muy buena inversión, ¿vale? En el caso de que el vendedor nos dijera que nos lo vende por 1.600.000, también sería una buena inversión. ¿Por qué? Porque el valor presente neto sería 0, ¿vale? Pero seguiríamos satisfaciendo nuestros requerimientos de capital, ¿no? Como accionistas seguiríamos teniendo un retorno del 20% anual, ¿vale? Simplemente que si nos la deja a 1.000.000 el edificio, no vamos a obtener un 20, vamos a obtener mucho más rendimiento, ¿vale? Porque este edificio compone a un 16% anual frente a un 8,8 que le estamos pidiendo dada nuestra estructura de capital, ¿no? Hay un diferencial positivo, ¿vale? Lo cual nos quiere decir que es muy buena inversión a 1.000.000 de euros, ¿no? Según nuestros parámetros conservadores. Y si, por ejemplo, aumentamos aquí nuestra ocupación media de 50 a 80%, porque nos hemos pasado de conservadores, vamos a ver que es incluso mejor inversión. Aquí ya sale una valoración de 2.600.000 frente a 1.000.000 que nos está pidiendo el vendedor. Entonces aquí ya podemos empezar a pensar que o el vendedor se ha vuelto loco o no tiene cultura financiera o es que hay un problema de fondo, como puede haber una ocupa, puede haber algún problema que realmente nos fastidie todos estos flujos de caja que tenemos planeados, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Entonces, habiendo descontado todos estos flujos de caja presente, ¿vale? Vamos a cambiar esto otra vez a 50, como estaba, nos sale esa valoración de 1.600.000, que es el valor del activo, el valor de la empresa, el valor del proyecto, ¿vale? Sin embargo, a nosotros solamente nos están pidiendo eso, 1.000.000, ¿vale? Nos sale un diferencial positivo, ¿vale? Entonces, una vez ya tenemos el valor de empresa, ahora queremos calcular el valor del patrimonio neto, que es
lo que vamos a poner nosotros, ¿vale? Al final hemos visto que no vamos a poner nosotros el millón. Vamos a poner únicamente y exclusivamente, vamos a ver, 400.000 euros, ¿no? Porque nos financiaban 600.000, como habíamos visto antes. Entonces, para calcular el valor del patrimonio neto, lo que hacemos es el Enterprise Value, lo que hemos calculado aquí, que hemos calculado que era 1.600.000, ¿vale? 1.6, menos la deuda financiera, que son 600.000 euros, ¿vale? 600.000, menos el cash, ¿vale? Que en este caso, como es un proyecto nuevo, no tiene caja ya la empresa, pero si tuviera caja, se lo sumaríamos, porque no tiene nada que ver con el valor del negocio. Ya hemos dicho que independientemente de la caja que tenga, el valor que tenga, digamos que es una empresa que ya viene con 600.000 euros en el banco, ¿vale? Pues esos 600.000 euros del banco no tienen ninguna influencia en el valor de la empresa, ¿vale? Tienen valor simplemente en el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque como accionista, ese dinero que hay en caja es tuyo, pero un euro es un euro, no hace falta descontar ni nada, o sea, un euro que hay en caja es un euro que tiene el accionista, entonces eso se suma a la valoración. Digamos que ahora hay 0, pero si hubiera tal, pues se sumaría, ¿no? Entonces tenemos valor del equity, ¿vale? Realmente nosotros vamos a poner 400.000 euros, pero a mí me sale que según mi valoración el equity vale 1 millón. O sea, ya de inicio, ¿vale? O sea, 1.6 menos 600.000, 1.6 millones menos 600.000 euros son 1 millón. Entonces, a mí me sale que el valor de la acción, o sea, de este proyecto en cuanto al equity es 1 millón, ¿vale? Y yo estoy poniendo solo 400.000. Lo que me da una revalorización inicial, ya, de inicio de 600.000 euros. Y ese millón va a componer al 20%. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una inversión apalancada. Hemos visto que el banco nos pone el 80%, ¿no? En este ejemplo de aquí. Bueno, he mencionado antes 60%, me he liado un poco porque lo he cambiado así al final y tal, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Si nos ponen del 1.800.000, pues bueno, 800.000 euros menos tal, son 600.000, al final ponemos 200.000 aquí y nos da una revalorización de 200.000 inicial, ¿vale? Es lo mismo, ¿vale? El concepto tiene que quedar muy claro. Entonces, ya hemos visto que en síntesis cómo se valora un proyecto, ¿no? Que va en función del flujo de caja, de los parámetros operativos que pongamos, y eso sería todo por el vídeo de hoy. Cualquier duda que tengáis, la podéis poner en los comentarios, comentarla en el club de inversión. Agradezco likes, sugerencias y además voy a poner un link donde podéis pagar para obtener esta plantilla, que de todas maneras yo os recomiendo que la hagáis vosotros de cero, pero si la queréis, pues he puesto un pequeño cobro simbólico para que apoyéis el canal y pueda seguir produciendo este contenido de calidad. Hasta aquí el día de hoy, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, agradezco vuestro interés y atención. Un saludo.